Señor Daniel Samper Pizano. Sí. La nota, como está clara, está dirigida sobre todo a advertirle modestamente. Yo no aspiro a que me mande mensajes como a mi hijo Daniel. Modestamente No espero es en silencio y no espero respuesta. Sí, no, pero es para decir más o menos no caiga en trampas. Y la trampa en que le están tendiendo ahora, bueno, le están tendiendo varias, pero una de la cual no se regresa fácilmente es las actuaciones evidentes contra la prensa. Eso tiene que tener muchísimo cuidado. Internacionalmente es una de las fibras y de los nervios más peligrosos que se pueden tocar. Es decir, si ustedes suman los dictadores y ven cuáles son las características de los dictadores que tenemos en América Latina y en otros sitios, verán que el control de la prensa es uno de los puntos claves. No se debe dejar meter en eso el presidente Petro. Hay otras cosas en las cuales incurre o no incurre, pero se las adjudican, y no caiga, aunque es verdad que la prensa se ha sesgado contra él, eso creo yo, no caiga en la actitud de ponerse a pelear con la prensa. No case todas las peleas, no pelee todas las propuestas que le hacen de pelear. Manténgase sereno y no tendrá que rectificar como ha rectificado el producto de su ignorancia en materia constitucional. Sí, pero me parece que en todo caso ahí hay un tema que va a seguir saliendo recurrentemente en las conversaciones que tengo a lo largo de la semana de todos los temas sobre el reporte Coronel en redes sociales. Me sale recurrentemente gente que dice, ¿y por qué no ponerle control a los medios? Simplemente porque no le corresponde al Ejecutivo subordinarlos. Cuando piensen que sería bueno que se los ponga Petro, si a usted le gusta Petro, imagínense que se los va a poner Uribe, a ver si le gustaría. Y si a usted le gusta Uribe, piense que se los va a poner Petro y va a ver que no les gustaría. Entonces, lo que necesitamos es una prensa independiente y vigorosa, incluso con errores, pero nunca subordinada a la política, nunca subordinada al poder gubernamental. Vamos con la columna de Ana Bejarano. Independiente, un segundito, independiente y autocrítica, porque si alguien es poco dado a la autocrítica somos los periodistas. Nosotros criticamos el sentido de cuerpo del ejército, no sé qué. Los periodistas nunca nos tocamos y tenemos que enseñarnos nosotros, enseñarle a la gente que también tenemos esa obligación de hacer autocrítica, es decir, de criticar la prensa cuando creemos que se está desviando y que nos equivocamos, como se equivoca todo el mundo. Eso no lo tiene la prensa, es muy poco de uno autocrítica de la prensa. No, ¿cómo voy a atacar a esto? Si además yo trabajé allí tantos años, 50, o voy a tratar de conseguir puesto allá. No, la prensa tiene que ser autocrítica y la gente tiene que ser muy crítica con la prensa. La gente, no el gobierno, y no el gobierno amenazando tampoco. Sí, de acuerdo. Y debe ser un control que ejerzan las audiencias. Creo que ese es el mejor camino. Bueno, voy a leer mi columna. La columna se llama Petro de la Mancha. El presidente Gustavo Petro se comparó con el Quijote en una intervención ante las Cortes Generales de Madrid en su visita de Estado a España. De alguna manera me convertí en un Quijote, no cabalgaba. En Colombia es difícil cabalgar, dijo. Y la verdad no ha ahorrado ningún esfuerzo en ver gigantes en los molinos de viento, en convertir todo en una gesta grandilocuente. El Tour de Force empezó el 1 de mayo con su segundo balconazo en el cual repitió que sus reformas son el antídoto para todos los males que aquejan al pueblo, pero más específicamente a su electorado. Y que por ello, si el Congreso no las aprueba tal y como él las propone, entonces la gente deberá hacerse sentir en las calles. Si fuera cierto que las reformas de Petro recogen enteramente el sentir popular, nada de raro tendría que el pueblo manifestara espontáneamente su apoyo en las calles. El problema es que no es evidente que esas leyes condensen la receta perfecta para consolidar la justicia social. Pero incluso si así fuera, ello no desvirtúa el hecho de que es el legislativo el que debe aprobar esos instrumentos. No es mediante la manifestación social o la revolución de la democracia plebiscitaria que se lograrán estos cambios. Su elección no lo habilita para arrinconar al Congreso. ¿Y qué tal si el esfuerzo discursivo de Petro se dedicara más bien a develar todos los intereses, lobistas y pedidos nauseabundos de los jefes de los partidos en lugar de intentar saltarse al Congreso? ¿No sería esa una gesta más útil, más benéfica para la gente?
En el balconazo también lanzó pullas contra la monarquía española y el feudalismo, las cuales sirvieron de excusa perfecta a los neofascistas de Vox para protestar ausentándose de su discurso ante el Parlamento español. Cuando la prensa le preguntó qué quería decir con esas expresiones, explicó sin ahorrarse detalles el sistema feudal en Europa y en América desde hace 300 años. Pero la diatriba arreció hacia el final de su visita cuando decidió convertir al molino de viento más ajado en un gigante temible y poderoso, el fiscal Francisco Barbosa. Petro se ha encargado de reivindicar la voz de Barbosa, de darle juego político, de volverlo un adversario merecedor de la atención de la opinión pública. Lo que hubiese podido ser un justo llamado a que la Fiscalía desista de su inacción que encubre tantos crímenes contra los derechos humanos en Colombia, se convirtió en una lección de derecho constitucional al revés. Le enrostró sin razón alguna que el presidente es el jefe del fiscal, cuando hubiese podido simplemente recordarle la nefasta gestión que ha desempeñado. Le permitió a Barbosa y al rincón de la opinión pública que le teme engrosar el cuento de que tiene ínfulas y deseos dictatoriales, que desatenderá y desmontará el Estado de Derecho, que no guarda ningún respeto por las otras ramas del poder público, pues al Congreso quiere mandarle a la gente y a la Fiscalía ponerla a atacar sus órdenes. Y no importa si aquello es cierto o no, si por ahora solamente es discurso, si después intenta marear con explicaciones, porque lo cierto es que alimenta a ese sector con lo que pide a gritos, miedo e incertidumbre. Y claro que es verdad que el solo mandato de Petro genera antagonismos indelebles, que su presencia es el símbolo de una Colombia que muchos repudian. El problema es que está creciendo a sus enemigos, permitiéndoles reivindicarse y posar de demócratas. A Duque, quien mancilló la división de poderes cooptando los organismos de control, a Barbosa, que ha ejercido una de las peores gestiones en la historia de la Fiscalía, a la clase política corrupta, a los enceguecidos de las redes sociales que repiten mantras como monos de circo. Cuán fácil está poniendo la tarea. Hasta el cambio de gabinete parecería ser una purga de los Sanchos que osaron intentar convencerlo de desistir de cualquiera de sus cruzadas. Y cito aquí a Cervantes. «¿Qué gigantes?», dijo Sancho Panza. «Aquellos que allí ves», respondió su amo, «de los brazos largos que suelen tener algunos de casi 2 leguas». «Mire, vuestra merced», respondió Sancho, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino». «Bien parece», respondió Don Quijote, «que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla». Esa es la columna.